Un financiero de éxito regresa a Moscú después de años en Londres, dispuesto a casarse con la hija de un magnate. Entre los invitados envía una tarjeta a su exnovia, la mujer que dejó atrás 6 años antes, sin dar explicaciones. Pero cuando ella entra al salón de baile, el novio palidece y los murmullos de los presentes se convierten en un silencio incómodo. Antes de continuar, imaginemos la escena: un hombre en la cima de su carrera, rodeado de lujo, pero con el corazón dividido entre el pasado y el futuro. La noche prometía ser memorable. Una voz femenina, llena de sofisticación, resonó detrás de Maxim. «Qué espléndida bienvenida, ¿no crees?». Él no respondió. Sus ojos recorrieron el paisaje nocturno de Moscú, visible a través de las ventanas panorámicas del lujoso Hotel Metropol. La ciudad se extendía ante él, inmensa e indiferente, como él mismo se había vuelto a lo largo de esos años. La copa de champán Dom Perignon, una botella valorada en casi $20.000, parecía insípida en sus manos. De repente un sabor familiar invadió su memoria: el vino dulce y barato que él y Zarina compartían en la terraza de la residencia de estudiantes de la Universidad de Moscú, cuando el mundo todavía estaba hecho de sueños. El celular vibró en su bolsillo, rompiendo el trance. Maxim lo eliminó distraídamente: 247 me gusta en 2 minutos. La notificación anunciaba el compromiso oficial entre Victoria Larina, su futura esposa y heredera de una fortuna, y él mismo, Maxim Belov. Su dedo se cernió sobre la pantalla. En el reflejo del cristal vio su imagen: traje sastre de Tom Ford, reloj Cartier, cabello con mechones plateados en las sienes, que ahora dejaba al descubierto como símbolo de madurez. Un hombre perfecto para el papel de novio, banquero, títere. De fondo, las conversaciones de la élite moscovita se mezclaban con un murmullo irritante: hablaban de yates, bienes raíces en Dubái y los últimos escándalos políticos. En algún lugar de esa multitud estaba Victoria, su último billete al círculo de los poderosos. Pero en lugar de su rostro vio otro: ojos almendrados, pecas en la nariz, una sonrisa que alguna vez hizo que su corazón se acelerara. Zarina, la única persona que lo había amado no por lo que había logrado, sino por lo que pudo haber sido. «Pareces un pez dorado en un acuario de cristal», comentó Denis, apareciendo a su lado como un fantasma del pasado. Su amigo de la infancia, el único que le quedaba de los días en que Maxim era solo un chico talentoso de los suburbios, no un genio financiero con pisos en Londres. «Esta charla de la alta sociedad es agotadora», prosiguió Denis, tomando un vaso de una bandeja que pasaba. «¿Qué tal un poco de aire fresco en el balcón? Al menos allí no tendremos que asfixiarnos con ese perfume francés». El porche los recibió con una fresca brisa de mayo. Abajo la Praca do Teatro estaba a tope, pero 6 pisos más arriba, los ruidos de la ciudad llegaban amortiguados, como la discreta banda sonora de un restaurante de 5 estrellas. Denis apoyó los codos en la barandilla y miró a su amigo. «Dime una cosa, Maxim. ¿Eres feliz o simplemente tienes éxito? Porque, créeme, no es lo mismo». Una risa amarga escapó de los labios de Maxim. ¿Filosofar ahora? Tú eras el pragmático del grupo, yo era el que soñaba con cambiar el mundo. Denis le dirigió una mirada penetrante. «¿Qué nos pasó, Maxim?». Silencio. Un cuerno lejano atravesó la noche. «Llevo 6 años revisando sus redes», confesó Maxim, mirando hacia otro lado. «Cada semana. A veces más». Denis se quedó helado con el vaso a medio camino de la boca. «¿Zarina?». «Sí». La palabra quedó suspendida entre ellos. «Apenas publica. Solo traducciones, libros, alguna que otra foto de Moscú. Nunca ha salido de la ciudad». «¿Y qué? ¿Qué quieres de esto?». Maxim se agarró a la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Una oleada de algo oscuro y contenido surgió dentro de él. «La invité a la boda». El vaso de Denis se resbaló de sus manos y se hizo añicos en el suelo del porche. Los fragmentos se esparcieron como pedazos de una vida que ellos mismos habían destrozado años antes. «¿Estás loco?». Denis lo miró con incredulidad. «¿Por qué, Maxim? Ella era tu amor de juventud, la chica que abandonaste por tu carrera. ¿Quieres más drama?». «Quiero que ella vea», la voz de Maxim se endureció. «Que veas lo que logré, lo que me dio mi elección. Que valió la pena». «¿Sacrificio, dices?». Denis negó con la cabeza.
¿Así es como lo llamas? Maxim se giró y ante sus ojos apareció otra escena, Sparrow Hills, verano de 2013. Los dos sentados sobre una manta, el atardecer tornando todo dorado. El olor a flores en su pelo. Joven, enamorada, llena de planes. ¿Sabes lo que quiero más que nada?, le había preguntado, apoyando la cabeza en su hombro. Una casa con un huerto de manzanos. Niños corriendo descalzos por la hierba, recogiendo fruta directamente de las ramas, mientras nosotros miramos desde el porche. Niños, había sonreído, besando su sien. ¿Cuántos? 2. Un niño y una niña. Lo prometo. Tendremos todo eso y más. Estaban tan seguros de ese futuro, una certeza absoluta e ingenua. El celular volvió a vibrar, sacándolo de sus recuerdos. Un mensaje, el remitente se guardó solo como Z. Gracias por la invitación. Estaré allí. El aire parecía haber sido absorbido de sus pulmones. Por primera vez en años, Maxim perdió el control. Parece que has visto un fantasma, comentó Denis. ¿Qué fue? Maxim le tendió su teléfono móvil en silencio. Denis leyó y silbó. Felicitaciones. Invocaste el pasado y él respondió. Ahora ya veremos. Maxim guardó su teléfono y vació su vaso de una vez. Valdría la pena. Una extraña mezcla de miedo, expectación y esperanza crecía en su interior. Como si volviera a tener 22 años y todo lo que importaba en la vida estuviera a punto de comenzar o terminar. En la pequeña cocina de su apartamento en Limpos Prados, Zarina hojeaba las páginas de una traducción, pero sus ojos insistían en volver a la invitación sobre la mesa. Papel grueso, letras doradas, el escudo del Hotel Arcanjo, todo gritaba opulencia y estatus. Por eso se fue, murmuró, pasando los dedos por las letras en relieve. 6 años. 6 años sin una palabra, sin una llamada, sin siquiera intentar saber cómo estaba. Y ahora, de la nada, una invitación a la boda, como un ladrillo que cae del cielo. El apartamento era sencillo pero acogedor. En el frigorífico, decenas de dibujos infantiles sujetos por imanes, en cada uno de ellos, 3 figuras, madre, niño y niña. Una familia pequeña pero real. Sin ilusiones, sin máscaras. Sobre la mesa un contrato de traducción, un trabajo que le garantizaría un viaje de verano a Kazán para visitar a su abuela y todavía le sobraría dinero para un cuaderno nuevo. Tu rutina en los últimos años, traducciones, trabajitos, ahorros constantes. ¿Qué quiere ahora? ¿Para qué revisitar el pasado?, pensó, pero algo dentro de ella tembló. El orgullo luchó contra el deseo de mostrarle a los niños. Tus hijos. Niños de los que ni siquiera sospechaba. Mami, ¿qué es eso? Una vocecita la hizo estremecerse. En la puerta, 2 pares de ojos curiosos la observaron. En la puerta, Dina permanecía inmóvil, una miniatura perfecta de Zarina, los mismos ojos marrones almendrados, los mismos rizos castaños rebeldes cayendo sobre sus hombros. Artem, más tímido, miró detrás de su hermana, y en sus ojos grises, esos ojos grises tan familiares, brillaba una curiosidad que atravesó el pecho de Zarina como una espada. Con un gesto rápido, casi automático, colocó la invitación entre las carpetas de traducción que había sobre la mesa. ¿Hay pastel?, preguntó Artem pragmáticamente mientras se apretujaba junto a su hermana. A los 5 años y medio ya demostraba una seriedad que no correspondía a su edad, la barbilla levantada, la postura firme, los ojos fijos en los de ella, como evaluando cada palabra. Como alguien a quien conocía muy bien. No lo sé, hijo. Tal vez necesito irme por motivos de trabajo, mintió, pasando sus dedos por el cabello oscuro del chico. Sin querer, rozó el obstinado mechón que caía sobre su frente, idéntico al de Maxim. Fue entonces cuando Artem hizo algo inesperado. Se alejó de ella, se dirigió al mueble de la cocina, se puso de puntillas y, con esfuerzo, llegó al estante más alto. De detrás de una pila de paños de cocina sacó algo escondido. «Mamá, ¿es él?», preguntó entregándole una fotografía que estaba gastada en sus pliegues. El aire salió de los pulmones de Zarina. Era ella. Ellos. Jóvenes juntos, sonrientes, frente al edificio principal de la Universidad Estatal de Moscú. Maxim la abrazó por la cintura, y en sus rostros no había sombra de lo que estaba por venir, solo la mirada ciega de quienes creen que el amor es invencible.
Zarina sostuvo la foto con manos temblorosas. ¿Dónde, cómo encontraste esto? Su voz era ronca, casi un susurro. La miraste cuando creías que estábamos durmiendo, respondió Artem simplemente. Me desperté una noche y lo vi. Dina se acercó y sus pequeños dedos tocaron el papel amarillento. ¿Ese es mi padre? Preguntó tan bajo que Zarina apenas lo escuchó. Su corazón se contrajo. Alex dice que todo el mundo tiene un padre, aunque esté lejos, la voz de su hija resonó en su memoria. ¿Qué responder? ¿Que la verdad era un laberinto de decisiones equivocadas y silencios cobardes? ¿Que había conservado esa foto como talismán y como sentimiento de culpa? Yo te lo diré más tarde, fue todo lo que pudo decir. Los niños obedecieron y se dirigieron al baño para lavarse las manos, pero Zarina vio en los ojos de Artem que él ya había entendido más de lo que a ella le hubiera gustado. Siempre había sido así, el chico tenía un agudo olfato para las verdades incómodas. Nunca había creído en las historias de cigüeñas o ángeles que traían bebés. ¿Cómo podría? Sus propios ojos grises, su barbilla obstinada, incluso la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, todo en él gritaba herencia. Cuando estuvo sola, una escena la invadió sin previo aviso. Aeropuerto Sheremetyevo. Terminal Internacional. Octubre de 2013. Es solo un año o dos, Zarina. Maxim le tomó las manos con fuerza, sus dedos cálidos contra su piel. Prácticas, experiencia, contactos. Entonces volveré y viviremos de otra manera. Lo tendremos todo. Ella asintió, pero en el fondo de su bolso, escondido en el bolsillo interior, una prueba de farmacia mostraba 2 líneas azules. 6 semanas. Lo había descubierto el día anterior y todavía no había encontrado el valor para decírselo. Volveré siempre que pueda, continuó, pero Zarina ya podía ver, sus ojos estaban puestos en Londres. Ardían con la ambición de quienes ven un futuro brillante más allá de esas puertas de embarque. Si yo lo digo, se quedará. Y un día me odiarás por ello. Pasajero Maxim Belov, vuelo Moscú-Londres. Le pedimos que continúe con el embarque, la voz metálica resonó por toda la habitación. Tengo que irme, la besó, rápidamente como si intuyera que cualquier retraso le haría desistir. ¿Querías decir algo? Zarina abrió la boca. Las palabras se negaron a salir. Ante ella estaba su futuro, brillante e intacto. Una frase tuya podría desmoronarlo. No. Ve, susurró finalmente. Último beso. Lo memorizó todo, el olor de su perfume mezclado con el cuero de la maleta, la textura de la piel bajo sus dedos, el pulso acelerado en su garganta. Como si supiera que nunca volvería a sentirse así. Se fue sin mirar atrás. Y ella yacía allí con las manos apretadas contra su vientre, donde estaba creciendo una nueva vida. Solo. Como siempre había sido desde entonces. El timbre del teléfono la sacó del pasado. Número desconocido, pero la voz al otro lado de la línea fue reconocible al instante. Hola Zarina. Soy Elena Belova. La madre de Maxim. Un silencio pesado. Buenas tardes, Elena Sergeyevna, respondió enderezando la espalda como si la mujer pudiera verla durante la llamada. Maxim te invitó a la boda, dijo Elena sin rodeos. ¿Vendrás? Zarina revolvió los papeles sobre la mesa, con los dedos nerviosos. ¿Por qué revisitar el pasado? Murmuró. ¿Y los niños? La voz de Elena bajó casi un quejido. Merecen conocer a su padre. No había aire. ¿De dónde? Una madre siempre lo sabe, prosiguió Elena, amargamente. Te vi en el parque el año pasado. El niño es la copia exacta de Maxim cuando era pequeño. Y la niña, una pausa. Hermosos niños. Él no sabe nada de ellos, ¿verdad? No una sílaba que llevaba años de soledad, de noches de insomnio, de un coraje silencioso que solo las madres conocen. Después de la llamada, Zarina se sintió vacía. Pero había una llamada más que hacer. Marcó el número de Kazán. Abi Salam, dijo al escuchar la voz ronca de su abuela. Salam, KYZYM, respondió Gulnara. ¿Taumbarlan? NEBLD. ¿Qué pasó? Su voz está preocupada. Zarina resumió la invitación en pocas palabras.
Del otro lado, un largo silencio. Korkladamon Bruboy Yabndayay, finalmente habló la anciana. Los que viven con miedo pasan la vida bajo la lluvia. No tengo miedo, Abby, mintió. Simplemente no quiero dolor. Kuzene Achrogen Antuel, Gulnara era sabia. Abre los ojos, no el corazón. Mire el hombre que es hoy, no el hombre que era ayer. La gente cambia, KYZYM. A veces para mejor. Si no han cambiado, al menos sabrás la verdad. Una pausa. Los niños se lo merecen. Y tú también. Esa noche Zarina se paró en la puerta del dormitorio de los niños, observando sus rostros dormidos. Artem abrazó el osito de peluche que había recibido en su último cumpleaños. Dina dormía boca abajo, con la manta amontonada a sus pies y los brazos extendidos como una estrella. Recordó la sala de maternidad número 4. Un día caluroso de junio de 2014. La partera de manos callosas y mirada bondadosa. Las contracciones las enfrentó sin anestesia, con los dientes apretados contra el dolor. Artem nació a las 11:47. Dina a las 11:58. El mismo día que ella y Maxim soñaron una vez. Ella había estado sola entonces. Y desde entonces permaneció sola. Sacó su teléfono celular y escribió un mensaje en una pequeña boutique donde a veces compraba ropa. Necesito un vestido de hasta 15.000 rublos. Algo elegante para una boda. Envió. Luego sacó del bolsillo la fotografía amarillenta. Maxim la miró desde la imagen, joven, llena de esperanza. Iré por ellos, murmuró. Hágales saber la verdad. Hágales conocer a su padre. Se pasó el dedo por la cara en la foto. Veamos en qué te has convertido. El Solaris amarillo con el logo de Karsaring se detuvo ante las puertas de la finca Arkangelskoe. Zarina observó la fila de Rolls-Royce, Bentley y Maybach alineados a lo largo del camino de entrada. Respiró hondo intentando calmar los temblores de sus manos. Mamá, ya llegamos. Dina se movió en el asiento trasero, abrazando a su muñeca favorita contra su pecho. Sí, querida. Zarina se ajustó el sencillo vestido de lino color marfil, lo mejor que pudo encontrar por el precio. Solo compórtate, ¿vale? Está bien. Artem ya estaba pegado a la ventana, con los ojos bien abiertos ante los jardines y columnatas que se extendían al frente. Parece un castillo, susurró asombrado. Las princesas deben vivir aquí. Zarina sonrió sin alegría y vio su reflejo en el espejo retrovisor. Cabello cuidadosamente recogido, maquillaje discreto. Estaba presentable. Pero al lado de los invitados de esos salones, sería como un guijarro opaco entre diamantes. Hace mucho que no pertenecemos a este mundo, murmuró, más para sí misma que para su hijo. Cuando salió del auto, tomó firmemente las manos de los niños. Una mujer con smoking y vestido largo con un sombrero adornado con plumas, pasó junto a ellos, mirando de arriba a abajo, desde los modestos zapatos de Zarina hasta los sencillos trajes de los gemelos. En el aire, las notas de un cuarteto de cuerdas tocaban algo de Tchaikovsky. Sillas blancas decoradas con flores y lazos, alineadas en filas perfectas en el césped principal. Y allí en el centro de todo, como el escenario de un cuento de hadas que nunca había vivido, se encontraba el altar decorado con rosas blancas. Maxim estaría allí. En algún lugar entre esa gente brillante. Y esta vez ella no huiría. Al otro lado del césped, jóvenes con peinados impecables se hacían selfies mostrando el hashtag oficial de la boda. Parecen muñecas, susurró Dina, observando a los invitados con una mezcla de fascinación y sospecha. Eres inteligente, coincidió Zarina con una sonrisa cansada, mientras sus dedos se entrelazaban con los de sus hijos. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. Fue entonces cuando Artem, con la cruel franqueza de los niños, se volvió hacia ella y le preguntó, ¿y papá está aquí? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada. Zarina se quedó helada. Habían estado hablando de ello toda la semana, ella le había explicado que Maxim era su padre, pero no había tenido el tiempo, ni el coraje, de decir más. ¿Qué puede decir sobre un hombre al que ella misma no había visto en 6 años? Un hombre cuyo rostro, hasta hace poco, solo existía en fotografías amarillentas y recuerdos que duelen como heridas mal cicatrizadas. No puede ser, murmuró, más para sí misma que para sus hijos.
Pero cuando se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con los de Denis. La misma mirada traviesa, las mismas arrugas amables en las comisuras de sus ojos, solo que ahora envuelto en un traje que costaba más que su alquiler anual y un reloj cuyo valor ella ni siquiera se atrevería a calcular. Denis. El nombre salió como un suspiro de alivio. Ver un rostro familiar entre esa multitud de extraños fue como encontrar un salvavidas en medio de un naufragio. Él, sin embargo, no sonrió. Su mirada descendió lentamente hacia los niños, y Zarina vio el momento exacto en que lo reconoció. Denis palideció. Sus ojos se abrieron cuando se fijaron en Artem, el mismo remolino rebelde en la parte superior de su cabeza, los mismos ojos grises, la misma línea obstinada de su barbilla. Una copia en miniatura de Maxim. ¿Ellos son? La pregunta murió en su garganta, ahogada por el shock. Miró a Zarina, incapaz de terminar la frase, como si las palabras pesaran demasiado. Sí, respondió ella, sencilla y directa, levantando la barbilla con una dignidad que había cultivado durante años como una armadura. ¿Son suyos? ¿Lo sabe? La voz de Denis era áspera, como papel de lija. En 5 minutos lo sabrás. Artem, curioso, observó al hombre con la solemne seriedad de un niño que intenta descifrar un acertijo. ¿Eres amigo del novio?, preguntó, cruzándose de brazos de manera cómica, como si ya intuyera que este encuentro lo cambiaría todo. Denis se pasó la mano por la cara, como si pudiera borrar la expresión de asombro de su rostro. Luego, con un visible esfuerzo, se recompuso. Vamos. Te llevaré con él. Caminaron por el jardín, entre murmullos ahogados y miradas que los seguían como faros. Zarina sintió el peso de esos ojos, algunos curiosos, otros desdeñosos, algunos incluso hostiles. Pero nada de eso importó. Ahora solo estaban los niños y el hombre que estaba a punto de recibirlos. Esperen aquí, junto a la fuente, dijo Denis, señalando el estanque de mármol donde delfines tallados parecían bailar en el agua. Te lo haré saber. Dentro de una pequeña habitación adjunta a la mansión, Maxim se ajustó el nudo de la corbata frente al espejo, sus movimientos mecánicos y su mirada en blanco. Su cuerpo estaba allí, impecable, con el smoking perfectamente cortado, pero su mente vagaba hacia un pasado que creía haber enterrado para siempre. Los brazaletes de Cartier brillaban en los puños de su camisa blanca, todo perfecto, todo correcto, todo muerto. La puerta se abrió violentamente. Denis irrumpió en la habitación, pálido y con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Ella está aquí, jadeó. Y no estás solo. ¿Qué? Maxim se volvió lentamente, como si cada movimiento costara un esfuerzo sobrehumano. Zarina. La invité. Con los niños. Denis tragó. Tus hijos. El mundo se detuvo. Por un segundo todo quedó suspendido, el aire, el tiempo, incluso los latidos de su propio corazón. Entonces, como el cristal bajo un martillo, la realidad se hizo añicos. Maxim se arrojó hacia la puerta, impulsado por un instinto primitivo que no dejaba lugar a la duda ni al miedo. Necesitaba verlo. Necesitaba saberlo. Salió al sol abrasador de la tarde y, desorientado, recorrió el jardín hasta encontrarla. Allí estaba Zarina, junto a la fuente, bañada por la luz dorada que convertía su cabello oscuro en un cobre brillante. La misma postura orgullosa, la misma barbilla ligeramente levantada, como si, incluso después de todos estos años, todavía desafiara al mundo a derribarla. Entonces los vio. Artem fue el primero en darse la vuelta. Y cuando sus ojos grises se encontraron con los de Maxim, fue como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo. El mismo remolino obstinado en la parte superior de su cabeza, la misma inclinación de su cabeza cuando algo lo intrigaba. La niña, Dina, se asomaba detrás de su madre, pero aún así era posible ver la forma de los ojos de Zarina, sus pómulos, sus labios, una mezcla tan obvia que las matemáticas se volvieron innecesarias. Hace 6 años. La cuenta no se cerró. Su cuerpo ardía en una ola de calor, le temblaban las rodillas y una náusea le subía a la garganta, amarga como un veneno. Conmoción, reconocimiento, dolor, vergüenza, culpa, un tsunami de emociones que lo ahogaron, robándole el aire, la razón, la capacidad de existir. Avanzó hacia ellos, moviendo las piernas sin sentir el suelo. El tiempo se dilataba y comprimía al mismo tiempo, cada paso era una eternidad, cada segundo un siglo. Artem lo vio primero.
Dio un paso adelante colocándose entre su madre, su hermana y este extraño, un gesto instintivo de protección que Maxim reconoció como su propio reflejo. «Soy Artem», dijo el niño extendiendo la mano con la seriedad de un adulto. «¿Eres el novio?» Maxim se arrodilló. Ahora estaba cara a cara con su hijo. «Hijo». La palabra detonó algo en su interior, una explosión silenciosa que quemó hasta sus últimas defensas. Sostuvo la pequeña mano que temblaba entre las suyas e intentó hablar, pero le falló la voz. Sí, logró finalmente, la palabra salió como un gemido. «Sí». Dina miró vacilante alrededor de Zarina. «Soy Dina», murmuró sin atreverse a acercarse. Zarina puso sus manos sobre los hombros de sus hijos, un gesto de escudo y posesión al mismo tiempo. «Son tuyos», le dijo en voz baja sin apartar la mirada. Nacieron el 15 de junio de 2014. Artem a las 11:47, Dina a las 11:13. «¿Por qué?». Fue todo lo que Maxim pudo pedir, con la garganta cerrada. «¿Por qué no me lo dijiste?». Sus miradas se cruzaron como antes, cuando el silencio les bastó para entender todo, las promesas, las traiciones, las despedidas que nunca se dijeron. «Ya te habías ido», respondió ella con amargura. «Mucho antes de que me subiera a ese avión». Se volvió hacia Zarina y los niños con la voz ronca por la emoción. «Si me lo permites, me gustaría conocerte si no es demasiado tarde». Dina, con una sonrisa tímida, le tomó la mano sin dudarlo. Artem permaneció serio con los brazos cruzados, pero asintió con un breve movimiento de cabeza. Zarina observó al hombre al que una vez había amado más que a la vida misma, el mismo hombre con el que había soñado envejecer, el mismo hombre que se había ido sin mirar atrás. Ahora estaba de rodillas ante sus hijos, sin importarle el matrimonio que le esperaba, el dinero que podría perder, la reputación que mancharía. En ese momento vio lo que siempre quiso ver, el padre de sus hijos. La llave giró en la cerradura con un crujido familiar. Zarina abrió la puerta y dejó que los niños entraran primero. Maxim se detuvo en el umbral, como si cruzarlo significara cruzar una frontera invisible entre dos mundos. «Adelante», asintió ocultando su vergüenza. El espacio era reducido, 42 metros cuadrados divididos entre una cocina-salón, el dormitorio de los niños y un cubículo que hacía las veces de dormitorio. Toda la casa cabría en el salón de sus apartamentos de Londres. Maxim entró y miró a su alrededor. Su impecable traje Brioni y el reloj que llevaba en la muñeca, cuyo valor equivalía a un coche usado, lucían allí ridículos, como un pez de aguas profundas arrastrado a la playa. El aire olía a canela, a té recién hecho y a páginas de libros infantiles. Olía a vida, cruda y sin artificios. En el frigorífico revoloteaban decenas de dibujos infantiles sostenidos por imanes. En el desgastado sofá, montones de libros y cuadernos. Afuera, como una bendición, las ramas de un viejo manzano se extendían casi tocando la ventana. «Es acogedor», dijo Maxim, consciente de lo torpe que sonaba el cumplido. Dina ya mostraba sus muñecos extendidos sobre la alfombra, hablando sin parar. Artem mantuvo la distancia, observando a su padre con la sospecha de un joven animal salvaje. «¿Hiciste todo esto tú solo?», preguntó Maxim en voz baja, mientras Zarina pasaba junto a él para servirle el té. Se dio la vuelta y algo afilado como una espada brilló en sus ojos. «Había otra opción», respondió secamente antes de continuar revolviendo las tazas. Maxim bajó la cabeza. No hubo respuesta suficiente. Después de la cena, un sencillo pero sabroso gratinado de verduras con queso, Zarina les dijo a los niños que se prepararan para ir a dormir. Regresaron en pijama, con el pelo húmedo y la cara lavada. Artem se acercó a Maxim y lo estudió con dolorosa seriedad. «¿Eres realmente nuestro padre?», preguntó, agarrándose del brazo del sillón donde estaba sentado el hombre. El silencio se hizo denso, casi palpable. Maxim sintió un nudo en la garganta. Él asintió sin confiar en su propia voz. «Sí», finalmente logró decir. «Soy tu padre. Y lamento profundamente no haber estado aquí todo este tiempo». Dina, que observaba desde lejos, se acercó retorciendo el dobladillo de su camisón. «¿Vas a vivir con nosotros?», preguntó con la franqueza de los niños. Zarina, que estaba recogiendo los platos, se quedó congelada en medio del movimiento. «Esto es complicado, cariño», dijo rápidamente.
Tu padre y yo necesitamos hablar de muchas cosas. Maxim le agradeció con una mirada por llamarlo padre. Era más de lo que merecía. ¿Por qué no viniste antes?, insistió Artem. Maxim abrió la boca y la cerró. ¿Cómo se le explica a un niño de 5 años que su padre había huido de la pobreza y del miedo a repetir los errores de su propio padre? ¿Cómo justificar lo injustificable? Yo no sabía que existías, admitió finalmente. Y ese es mi mayor error. Zarina fue a la estantería y sacó un libro gastado. Hora de dormir, dijo en voz baja. ¿Quieres leerles?, ofreció ampliando el Principito. Es su historia favorita. Y también era la nuestra en la universidad. Maxim aceptó el libro con manos temblorosas. Por supuesto. Los niños se sentaron en el sofá, uno a cada lado. Una sensación extraña lo invadió, como si siempre hubiera sido así, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Los adultos nunca entienden nada por sí solos y a los niños les resulta muy agotador tener que explicarlo todo una y otra vez. Empezó a leer y su voz se fue apagando. Sintió el calor de los pequeños cuerpos apretados contra el suyo mientras leía sobre un príncipe que abandonó su rosa, sobre viajes entre estrellas, sobre el dolor de perder a alguien a quien amas. Al final del capítulo, Dina ya estaba dormida, acurrucada como un gatito. Artem luchó contra el sueño con los párpados pesados. «Continuará mañana», murmuró adormilado. Maxim miró a Zarina, pidiendo permiso. Ayudó a acostar a los niños, arregló las mantas y les besó la frente. Cuando regresaron a la cocina, el silencio entre ellos era espeso, dulce como la miel. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente sentándose uno frente al otro con tazas de té frío. Zarina miró más allá de él, hacia la ventana donde las ramas de los manzanos proyectaban sombras en el cielo nocturno. «Te vi alejarte», respondió suavemente. «Tus ojos solo hablaban de otra vida, de éxito, de todo lo que no pude darte. No quería ser el peso que destruyó tus sueños. Me habrías dado un verdadero propósito». Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar las tazas. «Habría sido obligatorio», negó con la cabeza. «Tarde o temprano, nos odiarías. A ti mismo. A mí. A ellos». Se quedaron en silencio. El dolor de las decisiones pasadas palpitaba en el aire. «Ambas teníamos razón», dijo finalmente Zarina. «Y ambos cometimos errores». En algún lugar, detrás de la pared, un reloj barato marcaba las horas, los minutos de una vida ordinaria, la que Maxim alguna vez consideró indigna de él. «Casi vine a buscarte», confesó de repente Zarina. Artem tenía 1 año. Se enfermó gravemente. Una neumonía grave. Necesitábamos dinero para medicinas y especialistas. Ella no lo miró, perdida en los recuerdos. Llamé a su oficina en Londres. Una secretaria respondió con voz gélida. Dijo mi nombre, pidió hablar con usted. Ella respondió, el señor Belov no tiene hijos. Está comprometido con la señorita Catherine Holt. ¿En qué puedo ayudarle? Zarina se rió sin alegría. Colgué. Vendí los aretes de oro que me regalaste para mi cumpleaños. Incluso tuve que empeñar el cuaderno. Apenas lo logré. Recuerdo a la tatarabuela, de cabello gris, que nos ayudó en el hospital. Ella abrazó a Dina mientras yo me quedaba con Artem. Me dio un extraño amuleto, hecho de cuero y cuentas. Irlar Kilamkita Amasina, dijo colocándolo en mi mano. ¿Qué significa? ¿Quieres decir?, pregunté. Los hombres van y vienen, tradujo. Pero tú, madre, quédate. Ese día decidió, nunca lo pediría. Nunca pondría a mis hijos en una posición en la que tuvieran que competir con la nueva vida de su padre. Un sonido en el timbre los hizo estremecerse. Zarina fue a responder y Maxim escuchó una voz femenina, conocido. Familiar. Tu madre. Elena Sergeyevna entró con bolsas de regalos y se detuvo al verlo. Maxim. ¿Estás aquí? Hola, mamá. Se puso de pie, sintiéndose nuevamente un niño bajo su mirada. Elena abrazó fuertemente a Zarina. Perdona a mi hijo, susurró. No entendía muchas cosas. No quería que lo supieras, respondió Zarina, igualmente en voz baja. El orgullo no me dejó preguntar.
El orgullo es una mala almohada, hija mía, Elena negó con la cabeza. Duro. Incómodo. Pero coraje, esa es una gran fortaleza. ¿Y la tuviste hoy? Sacó una foto amarillenta de su bolso y se la entregó a Zarina. Este es el padre de Maxim. Murió a los 40 años de un ataque al corazón en el trabajo. Nos dejó solo deudas. Miró a su hijo. Tenía miedo de repetir ese destino más que nada. Zarina miró la fotografía y por un instante vio a Maxim dentro de 15 años. Los mismos ojos, la misma aspereza entre las cejas. Ahora lo entiendo, susurró, devolviéndole el retrato. Elena se fue una hora después, dejando regalos y la promesa de regresar al día siguiente. Ante sus hijos se presentó como tu abuela, que te echaba mucho de menos. Maxim ayudó a guardar los platos, sus manos, acostumbradas a tabletas y teclados, se movían torpemente sobre los platos y cubiertos. Ya era de noche cuando Zarina se apoyó en el marco de la puerta de la habitación de los niños y lo vio ajustar con cuidado la manta de Dina y apartar un mechón de pelo de la frente de Artyom. Lo vio parpadear rápidamente como si estuviera conteniendo una lágrima. ¿Se pueden arreglar las roturas?, pensó mirando al hombre que una vez amó más que a la vida misma, y a sus hijos, frutos de ese amor. Maxim se giró, sus ojos se encontraron con los de ella y Zarina no vio ninguna pregunta en ellos. Solo una invitación. Ella asintió lentamente, quédate hoy. ¿Es esta tu casa? No, pequeña. Maxim sonrió a Dina, que estaba pegada a la ventanilla del coche con la nariz mirando el edificio de ladrillo de la calle Preobrazhenskaya. Ayer alquilé este apartamento. Mi verdadero hogar está muy lejos. En Londres. ¿Grave? Artyom frunció el ceño y se desabrochó el cinturón de seguridad. Sí, en Londres. Maxim hizo una pausa, pero sus ojos permanecieron en el espejo retrovisor, donde sus hijos lo observaban. Pero el hogar no son las paredes, son las personas que amamos. Zarina salió del auto en silencio, ayudando a los niños con sus pequeñas mochilas. Había pasado una semana desde la boda que no se llevó a cabo, y cada día era como caminar por un campo minado. Había accedido a llevar a sus hijos a Maxim, pero se mantuvo a distancia, como un animal herido que ha aprendido a desconfiar de las manos extendidas. El apartamento era espacioso y luminoso. La habitación de los niños ya estaba amueblada, 2 camas con edredones de colores, estanterías con libros, juguetes. Zarina notó que todo era nuevo pero no ostentoso. Maxim había tenido en cuenta su desdén por los lujos vacíos. ¿Quién es?, exclamó de repente Artyom, y en el mismo momento un golden retriever dorado irrumpió de la cocina, meneando la cola con entusiasmo. Byron. Maxim acarició la cabeza del perro. Lo traje de Londres ayer. Espero que hagas amigos. Los niños rodearon al animal con gritos de alegría, mientras éste yacía boca arriba, ofreciendo su vientre para acariciarlo. Maxim miró a Zarina a los ojos y vio la misma desconfianza en él. No compres su cariño, habló en voz baja, para que los pequeños no la oyeran. No son juguetes, Maxim. Él asintió aceptando la reprimenda. Lo sé, respondió igualmente en voz baja. Pero también quiero ser parte de sus vidas. Y mi perro necesita una familia tanto como yo. Algo en sus palabras la conmovió, pero Zarina solo asintió brevemente y miró hacia otro lado. Los días pasaron como un suspiro. Maxim enseñó a Artyom a andar en bicicleta por el parque, corriendo a su lado, sujetando el sillín, animando cada intento, emocionado con cada pequeño éxito. Dina se sentó sobre sus hombros como un trono, alimentando a los patos en el estanque del parque Izmailovsky, riendo a carcajadas mientras los pájaros se peleaban por el pan. Zarina observaba desde lejos, sentada en un banco. Vio a Maxim transformarse junto a sus hijos. La máscara del financiero despiadado desapareció, revelando al hombre que una vez había amado. ¿Lo perdonarás? Denis apareció como de la nada, sentado a su lado. Sus ojos mostraban un interés genuino. No lo sé, respondió Zarina, sin quitar la vista de la escena junto al lago. Lleva 3 semanas aquí, pero ¿dónde ha estado los últimos 6 años? No lo sabía, no lo busqué, me interrumpió con amargura. ¿Y si no hubiera aparecido en esa boda? Denis guardó silencio. No hubo respuesta a esa pregunta. Ha cambiado, dijo finalmente.
Desde que regresaste es como si despertaras. Por primera vez en años, lo veo como una persona, no como un papel. Zarina estaba a punto de responder, pero Dina la vio y la saludó gritando. Mami, ven aquí. Estamos alimentando a los patos. Y algo dentro de ella se estremeció. Por la noche, cuando los niños ya dormían en su nueva habitación, abrazados a Byron, quien, de alguna manera, había logrado interponerse entre ellos en la cama, Maxim salió al balcón para atender una llamada. Zarina no tenía intención de escuchar, pero la ventana estaba abierta y su voz se escuchó claramente. No volveré, Igor Vasilievich, dijo firme y tranquilo. Y no me rendiré ante esta situación, como usted dice. Tengo hijos ahora. Un descanso. Zarina se quedó helada, con su taza de té suspendida en el aire. $1.000 millones, Maxim se rió sin alegría. ¿El contrato con los Emiratos? Sí, entiendo la escala. ¿3 años en Dubái? No. Otra pausa. Amenaza todo lo que quieras. Sí, sé que puede destruir mi fondo. Lo que sea. Todo se puede reconstruir, pero el tiempo con mis hijos no vuelve. Colgó el teléfono y al darse la vuelta, vio a Zarina en la puerta del balcón. Sus ojos se encontraron. ¿Escuchaste? Preguntó en voz baja. Sí. Ella dio un paso adelante. Acabas de rechazar $1.000 millones. Es solo dinero, Maxim se encogió de hombros. ¿Y si dentro de 1 año te arrepientes? Su voz transmitía amargura. Si empiezas a odiarnos por quitarte tu brillante carrera. Mi oportunidad ya está aquí, él tomó sus manos y ella no se resistió. Contigo he perdido ya 6 años por miedo a la pobreza, y al final he empobrecido mi alma. Zarina liberó suavemente sus manos. Es un sacrificio demasiado grande, Maxim, meneó la cabeza. Me temo que tarde o temprano, empezarás a contar pérdidas. Ella se alejó, dejándolo solo en el porche. Unos días más tarde Elena Sergeyevna los visitó. Trajo un viejo álbum de fotos y lo abrió sobre la mesa, cuando los niños ya estaban dormidos. Mira, señaló una imagen desgastada de un hombre con los ojos cansados. Este es el padre de Maxim. Murió a los 40 años de un infarto en el trabajo. Nos dejó solo deudas y una hipoteca. Zarina examinó los rasgos, tan similares a los de Maxim. Mi hijo pasó toda su vida temiendo repetir la suerte de su padre, continuó Elena, en voz baja. Miedo a morir pobre y olvidado. Este dolor lo impulsó, lo hizo romper ataduras, rechazar el amor. Ya veo, Zarina tocó la foto. El miedo es un verdugo cruel. Ahora por fin lo entiende, Elena cerró el álbum. Que la pobreza no está en la billetera, sino en el alma. Dale una oportunidad, Zarina. Merece la oportunidad de corregir sus errores. Esa noche no pudo dormir. Recuerdos, miedos y esperanzas chocaban en su alma como olas en una tormenta. Pensó en lo fácil que era antes, cuando ella y Maxim parecían 2 mitades de un todo. Pensé en los 6 años de soledad, en los niños que ya empezaban a apegarse a su padre. Por la mañana tomó una decisión. Entró en la página web de la compañía ferroviaria y compró billetes a Kazán, para ella y sus hijos, en la primera fecha disponible. Cuando cerró su cuaderno, vio a Artyom parado en la puerta de su habitación, mirándola en silencio. Buenos días, mi amor, sonrió tratando de ocultar su vergüenza. ¿Nos vamos? Preguntó el chico directamente. Sí. Para la abuela Gulnara. Zarina se levantó y se acercó a él. ¿No me extrañaste? ¿Y papá también va? Sus ojos, llenos de una ansiedad que ningún niño de 5 años debería tener, la miraron fijamente. No tiene cosas que arreglar, respondió ajustando el cuello del pijama de su hijo. ¿Nos olvidará? Susurró Artyom. Como la última vez. Zarina no encontró palabras. Ella lo abrazó con fuerza, luchando contra el nudo en su garganta. Esa misma noche la abuela llamó como si sintiera, a cientos de kilómetros de distancia, que su nieta planeaba huir. KYZYM. Sonó la voz de Gulnara. KYZYM, la voz de Gulnara sonaba suave, pero firme. Estás huyendo de la felicidad. Abby, solo tengo miedo al dolor, respondió Zarina,
presionando con los dedos el borde de la mesa. Dale una oportunidad, hija mía. Y a ti también. La vida rara vez nos ofrece una segunda oportunidad. Zarina miró por la ventana el Moscú nocturno, las luces encendiéndose por todas partes como tímidas promesas. ¿Y si se vuelve a ir?, pensó. Al menos así sabrás que hiciste todo lo que pudiste, respondió la abuela con la sabiduría de quien ha visto pasar muchas primaveras. Y tus hijos también lo sabrán. Después de la llamada, Zarina permaneció inmóvil durante mucho tiempo, con la mirada fija en la pantalla del teléfono. Allí, brillando en la pantalla, estaban los billetes: mañana, estación de caza, un tren de regreso al pasado, donde todo era simple y predecible. Mientras tanto, en la oficina de Maxim sonó el teléfono. Se va, dijo Denis sin preámbulos. Mañana a Kazán. Quizás para siempre. Maxim se quedó paralizado y sus dedos apretaron el dispositivo hasta que le dolió. El corazón dio un vuelco y luego se aceleró como si quisiera salir del cofre. ¿Estás seguro?, preguntó con voz ronca. Absoluto. Entradas para mañana. Tren de la mañana. Maxim miró su reloj, las 9 de la noche. Faltaban menos de 12 horas para no perder a la familia. El amanecer era gris, como si el cielo dudara en aclararse. Una luz pálida se filtró entre las nubes cuando Zarina cerró la última maleta. Sus movimientos eran precisos, mecánicos, como los de un soldado que se prepara para una misión. Había aprendido a hacer las maletas así a lo largo de los años, rápidamente, sin lugar a dudas. Dina estaba sentada en el borde del sofá, somnolienta, con el pelo suelto sobre los hombros. En sus brazos sostenía un osito de peluche, un regalo de Maxim. Los deditos pellizcaron la oreja de terciopelo de la muñeca. Mamá, llamó en voz baja, ¿y Byron? ¿Lo llevamos con nosotros? Zarina se quedó paralizada por un momento. No, Maliska. Byron se queda con papá. ¿Y papá sabe que nos vamos? Artyom estaba parado en la puerta con la mochila a la espalda, demasiado serio para sus 5 años. Ella volvió la cara, fingiendo comprobar el contenido de su bolso. No, no se lo dije, admitió Dina, mirando a su madre con los ojos muy abiertos. Pero tú mismo lo dijiste que mentir es feo. Zarina se arrodilló frente a su hija y le apartó un mechón de cabello de la cara. A veces los adultos cometen errores pensando que están haciendo lo mejor que pueden, susurró. Eso no significa que tenga razón. Artyom se acercó y le puso la mano en el hombro. Un gesto infantil de apoyo que la atravesó como una espada. Llamemos a papá, sugirió. Ella negó con la cabeza. Ya es tarde. El taxi está esperando. La estación de Kazán zumbaba como una colmena. El flujo de gente se esparció por los pasillos, mezclado, disperso. Los anuncios de llegadas y salidas crearon una sinfonía caótica de voces metálicas. Artyom caminaba junto a Zarina, con la vista fija en el futuro, y su mochila con estampado de dinosaurio se balanceaba al ritmo de sus pasos. Dina tomó la mano de su madre y apretó el osito de peluche contra su pecho. Atención pasajeros, el expreso Moscú-Kazán saldrá en 10 minutos desde el andén 1. Os rogamos que ocupéis vuestro asiento. Zarina ayudó a los niños a subir al carruaje y le entregó el equipaje al asistente. Sus asientos estaban junto a la ventana, 2 abajo, 1 arriba. Artyom pegó la cara al cristal y observó el movimiento en el muelle. Dina se sentó a su lado con la mirada perdida en el ajetreo de quienes se despedían. En Kazán será divertido, Zarina forzó una sonrisa, guardando sus cosas en el maletero. Abi Gulnara te hará Pochmak. Vamos a Sabantui. Hablaba y hablaba, intentando llenar el extraño vacío que se había instalado en el compartimento. Maxim saltó del taxi arrastrando una bolsa de viaje. Byron, el Golden Retriever, corrió a su lado, haciendo sonar su cuello. Un guardia de seguridad gritó desde la entrada. No se permiten perros. Necesito detener este tren, respondió Maxim, sin reducir la velocidad. Tropezó con el vestíbulo, empujando a la gente por el camino. Había algo en su rostro, una desesperación, una determinación, una esperanza salvaje, que hizo que la multitud se separara como el mar ante Moisés. El hombre y el perro corrieron hacia los torniquetes. «¡Detener!», gritó otro guardia, pero Maxim ya estaba saltando la barrera, arrastrando a Byron consigo.
El panel electrónico anunció Moscú-Kazán, andén 1. Salida en 5 minutos. Bajó las escaleras de 2 en 2 con el corazón en la garganta y la sangre palpitando en los oídos. Simplemente no dejes que sea demasiado tarde. Simplemente no me hagas perderlos de nuevo. Mami. Papá. Gritó de repente Artyom, saltando sobre su asiento. Mami, es papá. Zarina se volvió bruscamente hacia la ventana. Allí estaba Maxim, corriendo por el muelle empujando a la gente con Byron a su lado derribando una maleta. Ella se quedó helada, incapaz de apartar la mirada. Se detuvo justo enfrente del carruaje jadeando y el sudor corriendo por su rostro. El traje caro, desabotonado y arrugado. Nunca lo había visto así, el impecable Maxim Belov, destrozado, fuera de control. Gritó algo pero las palabras se perdieron detrás del cristal cerrado y el ruido de la estación. Abre la ventana, Dina la jaló de la manga. Mami, ábrela. Zarina no se movió. Años de dolor, miedo y soledad la petrificaron, convirtiéndola en piedra. Mira, murmuró Artyom, apoyando la frente contra el cristal. Está llorando. Él no quiere que nos vayamos. Era verdad. Las lágrimas corrieron por el rostro de Maxim. Presionó las palmas de las manos contra la ventana, como si intentara alcanzarlas a través de la barrera. Un recuerdo la invadió como una ola, la terraza de la residencia universitaria, el cielo estrellado sobre Moscú. Ellos tan jóvenes, tan imprudentes. Prométeme esperarme, dijo, estrechándole las manos. Los ojos brillaron con el reflejo de las estrellas. Lo prometo, sonrió. Pero también prometes volver. Vuelve siempre a mí. Lo juro, le besó los dedos. Incluso si tengo que cruzar el mundo entero. Se rieron en ese momento porque parecía imposible que algún día se separaran, que su promesa fuera puesta a prueba. Y ahora, 6 años después, cumplió su palabra. Corrió por su propio mundo para regresar. Falta 1 minuto para la salida, repitió la voz del asistente. Solicitamos que los que nos acompañan abandonen el vagón. El tren se estremeció. Empezó a moverse lentamente. Zarina vio la desesperación en el rostro de Maxim. Corrió a lo largo del carruaje con los ojos pegados a la ventana donde estaban acurrucados los niños. Byron ladró y corrió a su lado hasta quedarse atrás. Un guardia de seguridad gritaba algo, pero Maxim no se detuvo. En el último segundo, cuando el tren ya estaba ganando velocidad, hizo una locura, saltó, se agarró a la barandilla del último vagón, se levantó, pasando una pierna por encima del estribo. «Papá», gritó Artyom señalando. Byron estaba en el muelle, aullando y corriendo junto a las vías. El guardia de seguridad agitó los brazos con impotencia. Zarina no podía creerlo. El corazón latía de manera desigual, entre la esperanza y el terror. Miró hacia el pasillo de carruajes, esperando y temiendo al mismo tiempo. Minutos más tarde, la puerta del compartimento se abrió con estrépito. Allí estaba Maxim, desaliñado, jadeante, con los ojos salvajes de alguien que acababa de arriesgar su vida. Zarina, Artyom y Dina lo miraron asombrados. Lo prometí, jadeó, agarrándose del marco de la puerta para no caer. Regresar, aunque fuera necesario cruzar el mundo. Sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. Lo recordó. Todo este tiempo recordé la promesa hecha bajo las estrellas. Papá. Artyom saltó de su asiento. Saltaste como un superhéroe. ¿Y Byron? Denis te recogerá. Maxim se dejó caer en el banco, aún recuperando el aliento. Envié un mensaje antes de abordar. En la puerta apareció la empleada, una mujer severa de mediana edad. Su billete, por favor, exigió, midiendo a Maxim con una mirada sospechosa. La empleada examinó la nota con recelo y frunció los labios. No tiene billete, dijo Zaira levantándose tranquilamente. Por favor, emita un recibo. Sacó el pasaporte de Maxim de su bolso, que estaba allí desde la mañana, como si supiera que esto sucedería. Maxim la miró con una pregunta en los ojos. Lo dejaste en el tocador ayer cuando viniste, explicó Zaira, simplemente. El asistente se alejó para entregarle el boleto. Maxim se arrodilló frente a Artyom y puso sus manos sobre los hombros del niño. Prometí que no me iría, ¿recuerdas?
Habló en voz baja, su voz un poco ronca. Y lo cumpliré. Los verdaderos papás no se van, respondió el niño, serio, mirándolo a los ojos. Siempre regresan. Maxim atrajo a su hijo hacia él, sin ocultar las lágrimas que brotaban. Cuando los niños, agotados por la emoción, se durmieron al ritmo monótono de las ruedas sobre las vías, Zaira y Maxim se quedaron solos en el reducido espacio del compartimento. No prometo nada más que este viaje, dijo, mirando por la ventana, donde el paisaje pasaba como un relámpago. Sin juramento, solo la oportunidad de volver a conocernos. Para ellos eso es suficiente. Maxim asintió, demasiado agradecido por las palabras. Le entregó un papel doblado. Zaira lo desdobló, era el contrato de rescisión con los Emiratos, firmado el día anterior. Yo te elegí, dijo sin rodeos. Para siempre. En las primeras horas de la mañana, cuando todos dormían, Artyom abrió de repente los ojos y susurró. Ahora somos una verdadera familia. Zaira le acarició la cabeza. Tal vez, mi pequeña. Tal vez. El tren se detuvo en Nizhny Novgorod, era pasada la medianoche, pero la estación palpitaba con vida propia. Las estrellas brillaban bajas en el horizonte como diamantes dispersos. Maxim y Zaira bajaron a tomar aire en el andén. Extrañaba tu risa, confesó, parándose junto a ella, al borde del muelle. Y yo por tu honestidad, respondió Zaira, sin quitar la vista del cielo. Te amo, dijo Maxim de repente. Siempre me encantó. Ella apartó la mirada, pero él vio el brillo en sus ojos antes de que el silbido del tren anunciara su partida. Regresaron al compartimento donde los niños dormían plácidamente. El tren se dirigía hacia el este, llevándolos a una nueva vida. Y por primera vez en años, Zaira se permitió sonreír al ver a Maxim dormido junto a sus hijos. Quizás esta vez sea real. El sol salía sobre Kazán, tiñendo de un rosa pálido las antiguas murallas del Kremlin. El taxi se detuvo frente a una casa modesta en las afueras de la ciudad, un edificio de madera con tallas en las ventanas y un porche de encaje, desgastado por el tiempo. En la puerta, una mujer mayor vestía un chal tradicional tártaro. Su rostro surcado de arrugas guardaba huellas de una belleza pasada, y sus ojos almendrados, como los de Zaira, observaban todo con sabiduría. Abuela. Dina fue la primera en saltar del coche y correr a los brazos de Gulnara. La anciana abrazó a su nieta, pero sus ojos nunca dejaron de mirar al hombre alto y torpe que estaba en la puerta. Hizo un gesto a Zaira y le preguntó en tártaro, en voz baja. Sin, Uni Saigan, Irmikan, Bu Uñe Meeñe Yaratan, hija, ¿es este de quien te enamoraste? Ya, respondió Zaira, sin dudarlo. Sulay Uñi. Sí. Es él. Gulnara examinó a Maxim desde sus costosos, aunque aplastados, zapatos hasta su cabello despeinado. Algo en su mirada debió complacerlo porque ella asintió y dijo con inesperada ternura. Kiraz Oya. Calle Cerves. Entra en casa. Tomemos el té. Y volviéndose hacia Maxim, tradujo. Venir. Él te está esperando. En la mesa, llena de delicias tradicionales, kabak, kak, barsak, la conversación no fluyó. Los niños devoraban los dulces con entusiasmo, mientras los adultos intercambiaban frases cautelosas, como tanteando el terreno. Hasta que Gulnara colocó en sus manos el bordado en el que había estado trabajando y fue directa al grano, mirando a Maxim. ¿Por qué abandonaste a mi nieta? Zaira se estremeció ante aquella franqueza, pero Maxim sostuvo la mirada de la anciana. Era joven, ambicioso, tonto, admitió sin apartar la mirada. Pensé que el éxito valía más que cualquier otra cosa, que el dinero traería la felicidad. Gulnara asintió como si ya hubiera esperado esa respuesta. ¿Y ahora? Ahora sé que me equivoqué, respondió Maxim, mirando a los niños que jugaban en la alfombra. Solo me temo que lo entendí demasiado tarde. La anciana se volvió hacia Zaira. Es tu decisión, KZM, hija mía. Ni yo ni él. Tu corazón debe hablar. Zaira no dijo nada, pero algo tembló en sus ojos cuando vio a Maxim enseñando a Artyom a doblar un avión de papel. Maxim se quedó en la habitación de invitados, un pequeño anexo con una estrecha ventana que daba al jardín. El primer día, lo despertó a las 6 con un ruido rítmico proveniente del patio trasero. Al mirar por la ventana, vio a Gulnara partiendo leña para la estufa de verano.
A pesar de su edad, sus movimientos eran precisos y económicos. Un minuto después estaba afuera, tomando el hacha de las manos de la sorprendida mujer. «Permíteme ayudarte». Desde entonces sus días comenzaron antes del amanecer. Cortó leña, reparó la cerca torcida, cavó parterres para el huerto. Las manos, que antes solo estaban acostumbradas a usar bolígrafos y teclados, ahora tienen callos. La camisa blanca de Briony colgaba en el armario, reemplazada por una sencilla camiseta comprada en el mercado. Gulnara observaba todo en silencio, solo asentía de vez en cuando hacía algo bien. Zaira también miró por la ventana de la cocina, cuando pensó que nadie la veía. Al tercer día comenzó Sabantui, la antigua fiesta tártara del arado. Todo el pueblo se reunió en el claro cerca del río. Había música, niños corriendo con cintas de colores y hombres preparándose para competiciones. «Papá, mira». Artyom señaló el círculo donde comenzaría la pelea tradicional, el Coras. «Van a pelear. ¿Vamos a ver?» Maxim tomó la mano de su hijo. «¿Vas a participar?», preguntó el tártaro mayor, arreglando los cinturones de los luchadores. «El premio es bueno, una oveja». Antes de que Maxim pudiera negarse, Artyom gritó. «Sí. Mi padre es el más fuerte». Y Maxim, por supuesto, no podía decepcionar a su hijo. Entró en el círculo, atando su cinturón alrededor de su cintura. Su oponente era un granjero bajo con el rostro curtido por el sol y manos tan gruesas como raíces. La pelea no duró mucho. Maxim acabó en el suelo, entre risas de los espectadores. Pero cuando se levantó sacudiéndose el polvo y riéndose, Artyom lo miró con ojos brillantes. «Mi padre es el más fuerte», anunció orgulloso a Dina, que corría hacia ellos. Y en ese momento Maxim comprendió, la verdadera victoria estaba en ese brillo en los ojos de su hijo, en la admiración incondicional, en el hecho de que para ellos, él era un héroe, aunque hubiera perdido. Por la tarde, cuando se puso el sol, encendieron un fuego en el jardín de Gulnara. Los vecinos se reunieron en círculo, alguien trajo un acordeón y empezaron a resonar canciones tártaras, largas y melancólicas. De repente Zaira cantó a Nisa, una vieja canción sobre un amor que espera pacientemente. Su voz pura se elevó sobre las llamas, sobre los tejados, apretando el corazón de Maxim en una mezcla de ternura y dolor. La observó a través del fuego y por primera vez en años, se sintió como en casa. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y los niños dormían dentro de la casa, Gulnara se sentó junto a Zaira en el banco junto a la cerca. «Ha cambiado», comentó la anciana, inclinando la cabeza hacia Maxim, que estaba recogiendo los platos de la mesa. «Lo veo en sus ojos». «Cambiar es fácil por una semana, 2», respondió Zaira. «¿Y luego?». «Entonces», respondió Gulnara sabiamente, «es tu trabajo. Elegirnos unos a otros, todos los días, de nuevo». Ya era tarde cuando todos se fueron a la cama. Maxim estaba sentado solo en el porche, escuchando el canto de los grillos. La luna iluminaba el jardín y pensó en cómo aquellas manos, antes acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora seguían el lento ritmo de la tierra. No fue un final. Fue un comienzo. Y por primera vez eso no lo asustó. En el balcón contemplando las estrellas, Maxim ni siquiera oyó cuando Gulnara se sentó a su lado. Ella rompió el silencio sin rodeos. ¿Eres rico? Lo fue, respondió con sinceridad. El fondo se había derrumbado, como había predicho Larín. ¿Y ahora? ¿Tienes miedo?, preguntó estudiando su rostro. Maxim tardó un poco en responder. Sacudió la cabeza lentamente como si la idea todavía le sorprendiera. No. Por primera vez en mi vida, no lo hago. Gulnara asintió, sus ojos brillaban a la luz plateada de la luna. Entonces está listo, dijo citando un proverbio que solo ella conocía plenamente, hacerse rico es fácil, ser humano es difícil. A la mañana siguiente Zaira no encontró a Maxim en casa. Gulnara, con su enigmática sonrisa, se limitó a señalar el rincón más alejado del jardín. Entre los viejos manzanos, lo vio de rodillas, con las manos sucias de tierra, plantando con cuidado un árbol joven. ¿Qué estás haciendo?, preguntó acercándose. Levantó la cara y se secó el sudor con el dorso de la mano. Tenía la camisa manchada y los dedos llenos de rasguños. ¿Recuerdas nuestro sueño?
dijo señalando el espacio vacío a su alrededor. Un huerto donde los niños corren descalzos y recogen manzanas directamente de las ramas. Decidí empezar a hacerlo realidad. Incluso si no me perdonas, se quedarán con este lugar. Zaira observó esas manos, alguna vez acostumbradas a bolígrafos de oro y contratos de 7 cifras, que ahora cavaban la tierra en busca de un futuro que tal vez ni siquiera fuera el suyo. Sin pensarlo, se arrodilló junto a ella sobre la hierba húmeda. Sabes, confesó en voz baja, durante todos estos años, mi miedo no fue tu traición. Era mi debilidad. Miedo de volver a creer en ti y que te vayas. Maxim le sostuvo la mirada con firmeza. No me voy. Incluso si me echas, levantaré una tienda de campaña en la puerta. Volveré todos los días para verlos. Para verla. Ella vaciló y sus dedos jugaron con un terrón de tierra. ¿Y el dinero? ¿La carrera? Londres era una jaula, respondió, enterrando nuevamente la plántula. De oro, pero una jaula. El dinero era una droga. Cuanto más tenía, más necesitaba. Sonrió amargamente. ¿Sabías cuál fue mi mayor logro? Cuando Artem me llamó padre por primera vez. Ningún tío. Padre. No notaron las dos pequeñas figuras que se asomaban detrás de los arbustos de grosella. Artem y Dina, en silenciosa connivencia, habían decidido vigilar a los adultos. Dina susurró con los ojos muy abiertos. Se están reconciliando. TSSS, Artem se llevó el dedo a los labios. Zaira ayudó a Maxim a reafirmar la tierra alrededor de la plántula. Sus manos se rozaron y ella no las apartó. ¿Sabes qué es lo más terrible? Murmuró de repente. Todavía te quiero. Después de 6 años, después de todo el dolor, y eso me asusta más que nada. Maxim se quedó helado, como si el más mínimo movimiento pudiera interrumpir ese instante. ¿Puedo tener miedo contigo? Preguntó extendiendo su mano sucia. Miró la palma marcada por la tierra, por las cicatrices de la vida y inesperadamente se rió entre lágrimas. Él puede. Su beso sabía a sal y esperanza. El primero en 6 años. Tímidos como si estuvieran reaprendiendo un idioma olvidado. Un silbido ahogado surgió de los arbustos. Dina no pudo resistirse, saltó desde detrás del arbusto, seguida por Artem. Corrieron hacia ellos y Maxim y Zaira abrieron los brazos envolviéndolos en el círculo que por primera vez en años parecía completo. ¿Somos ahora una verdadera familia? Preguntó Dina, mirando de uno a otro. Intercambiaron una mirada. Ellos respondieron al mismo tiempo. Sí. Zaira les apretó las manos con fuerza, sus ojos brillaban con una emoción que no necesitaba palabras. Prometo confiar incluso cuando da miedo. Creer en nosotros incluso cuando es difícil, dijo con voz firme, pero llena de todo lo vivido. Dennis capturó ese momento. El clic de la cámara congeló a la familia bajo el manzano en flor, Gulnara y Elena, una al lado de la otra, con los hombros casi tocándose, Maxim con su brazo alrededor de la cintura de Zaira, como si temiera que volviera a desaparecer, los gemelos, Dina y Artem, riendo al frente, sus dientes blancos contrastan con el rosa de los pétalos, y Byron, el perro, mirando desde detrás de sus piernas, como si también supiera que ese momento era sagrado. Una fotografía que quedaría enmarcada en la pared, que se conservaría durante generaciones, que contaría, sin palabras, la historia de un nuevo comienzo. Epílogo, octubre de 2029. El otoño de ese año fue particularmente generoso. El huerto de Gulnara, que se había ampliado a lo largo de la década, brillaba con tonos dorados y rubíes, como si los árboles hubieran guardado todo el sol del verano para estallar en color esa tarde. Artem, ahora un chico alto de 16 años, con los mismos gestos decisivos que su padre y la sonrisa fácil de su madre, sostenía en equilibrio una canasta llena de manzanas en sus brazos. Los frutos rojos y fragantes rodaban ligeramente a cada paso, como si jugaran con él. Dina, transformada en una joven de rasgos delicados y ojos profundos como los de Zaira, dispuso una fuente de chac-chac, pan recién horneado y mermeladas caseras sobre el mantel de cuadros. Sus ágiles dedos ajustaron cada detalle del picnic familiar, mientras el viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello. «Cogí una mariposa, abuela», gritó Rustam, de 5 años, corriendo entre los árboles con las mejillas sonrojadas.
El nombre del niño era un homenaje al abuelo de Zaira, un hombre al que apenas conocía, pero cuyo recuerdo ahora bailaba en la risa de su nieto. Gulnara, sentada en su silla de mimbre a la sombra de un manzano, observaba a sus bisnietos con una sonrisa que arrugaba aún más las comisuras de sus ojos. El tiempo había dejado suaves marcas en su rostro, pero su mirada se mantenía aguda, capaz de leer entre líneas de la vida. A su lado, Elena, sorprendentemente ágil para su edad, enseñaba a los niños más pequeños a jugar al chizik, el juego de huesos que formaba parte de su infancia. Maxim ayudó a Zaira a extender una manta en el suelo, sus manos se juntaron por un momento, como siempre hacían, como si trataran de asegurarse de que ese contacto todavía era real. Mechones plateados brillaban en sus sienes, pero sus ojos, contenían la misma calidez que aquella noche en Moscú, hace 17 años, cuando todo no era más que un frágil sueño y una promesa arriesgada. Papá, Artem se acercó secándose las manos en los jeans. ¿Alguna vez te has arrepentido de haber perdido todos esos millones? Maxim miró a su alrededor, el huerto que habían plantado juntos, los niños que crecían libres, la mujer que todavía le hacía creer en los milagros. Respiró hondo como si quisiera conservar en su interior ese olor a tierra húmeda y manzanas maduras. Ya sabes, hijo, respondió con una sonrisa que llevaba décadas de respuestas. Perdí dinero, pero gané significado. Zaira se apoyó en él, con la barbilla apoyada en su hombro. ¿Recuerdas cuando soñamos con este huerto? Lo recuerdo, él asintió, sus dedos entrelazados con los de ella. Los sueños se hacen realidad, solo que a veces toman tiempo y llegan de maneras que no imaginamos. Vieron a los niños correr entre los árboles, esos mismos manzanos que años atrás no eran más que semillas guardadas en un sobre arrugado, en un picnic improvisado en Morros do Pássaro, cuando eran pequeños y el futuro era una página en blanco. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas, pintando el cielo de Kazán de un color rosado y áspero. El aire olía a manzanas dulces y hojas secas, ese aroma que solo el otoño conoce. La risa de Rustam resonó por el huerto, mezclándose con el susurro de las hojas, como una canción que solo ellos entendían. El niño corrió hacia sus padres, sosteniendo una enorme manzana roja, casi del tamaño de su puño. Mira lo que encontré. Mordisquearon juntos la fruta. Jugoso, dulce, con un toque ácido que hacía que tus labios se fruncieran. Como sus vidas, llenas de sabores, de cicatrices que se convirtieron en historia, de errores que se convirtieron en lecciones. La felicidad no era la ausencia de dolor, sino el coraje de recoger manzanas incluso después del invierno. La riqueza no se medía en las cuentas bancarias, sino en los abrazos que se daban sin prisas, en las risas que llenaban un huerto, en las miradas que aún se reconocían después de tanto tiempo. El crepúsculo se extendía sobre ellos, cálido y generoso como un manto. Y por un momento todo pareció perfectamente en su lugar.